Bueno, justamente creemos que siempre es fundamental reconocer la realidad, reconocer en este caso un problema sobre la sociedad en general que implica el cambio climático, y ahí la importancia de actuar en función de limitar o de reducir o de mitigar las consecuencias negativas que efectos de estas características pueden tener. Y en el caso nuestro del Centro de Estudio Demos, donde venimos abordando diferentes puntos que tienen que ver con la economía, el desarrollo productivo, justamente lo que buscamos fue relacionar el tremendo impacto que este tipo de fenómenos tienen en una economía como la nuestra, donde el vínculo directo entre el clima y la economía o las condiciones de la macroeconomía y su estabilidad financiera están tan ligadas. Y lo decimos a partir del impacto que tuvo la última sequía, la del 2022-2023, que fue realmente muy fuerte, que impactó de manera muy dura en todo el productor agropecuario, pero también nosotros de algún modo buscamos señalar cómo esto impacta en la macroeconomía argentina. Y es precisamente a partir de hacernos ecos del mensaje del Gobierno Nacional del presupuesto que está en discusión en el Congreso argentino, donde se plantea justamente que por el impacto de esa sequía, Argentina tuvo una pérdida de 9.000 millones de dólares, que el gobierno estima cercana al 3% del PBI, y que justamente ahí podemos ver la tremenda magnitud que esto tiene en una economía como la nuestra, tan dependiente de las divisas generadas por el campo y toda su actividad económica. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el planteo? Tenemos una dificultad, tenemos un problema como sociedad, que es el cambio climático, debemos abordarlo por un montón de motivos, y además en la Argentina, habida cuenta de esta directa relación entre el clima en definitiva y nuestra cuestión macroeconómica, es como que sumamos un motivo o un argumento más sobre la necesidad de abordar cuestiones como esta. Alejandro Canepa lo está escuchando atentamente. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muchas gracias por su tiempo. El diputado habló de lo que es, por supuesto, la sequía, pero también hoy tenemos que hablar, lamentablemente, del exceso de agua, de las inundaciones. ¿Qué papel juega en este cambio climático, en todo lo que se está haciendo, el tema de infraestructura? Bueno, para nosotros es fundamental. Si uno se pone a pensar cuáles son entonces las acciones que el Estado o el Estado y el sector privado deben jugar en conjunto, la infraestructura, y fundamentalmente el pretender infraestructura híbrida, donde tengamos un uso mucho más racional e inteligente de los recursos naturales, el agua, el uso del suelo, se convierten en hechos centrales que nosotros debemos abordar y debemos contemplar. Por eso apostar a la infraestructura híbrida, apostar a la diversificación productiva, donde busquemos apalancar la potencia agropecuaria más allá de los commodities, y en definitiva tratar de generar una estructura de modelo de negocio mucho más sostenible, en busca no solo de ser más productivos, sino también más competitivos a nivel mundial. Todos sabemos que para entrar a los mercados internacionales es fundamental hoy cada vez más tener una producción sustentable con el ambiente, con lo cual, bueno, esto para nosotros es central, y creo que debemos abordarlo no solo desde la conciencia del productor, sino fundamentalmente, ahí tiene que trabajar el Estado, desde los diferentes poderes ejecutivos. Bueno, y en mi caso como legislador también lo vengo impulsando o trabajando con diferentes proyectos de ley que hoy tenemos en discusión en la legislatura santafesina y que tienen que ver con esto. En definitiva, la infraestructura es uno de ellos, y el abordaje del agua, del suelo, una ley de árboles como tiene nuestra provincia de Santa Fe, son factores que contribuyen a mitigar este tipo de efectos. ¿Y hay consenso al respecto? Bueno, nosotros entendemos que hay necesidad de trabajarlo. Vemos un montón de instituciones, ustedes mismos recién lo mencionaban en mi informe anterior, que lo entienden, que lo comprenden y que apuestan por este vínculo y por esta línea de trabajo. Obviamente que siempre hay miradas diferentes, pero para nosotros es algo fundamental, que es no negar el problema que tenemos con el cambio climático. Y aun cuando el gobierno nacional a veces lo niega en su relato cotidiano, en su narrativa,
que lo haya incluido como uno de los problemas del presupuesto nacional, donde dice, bueno, la sequía nos generó 9.000 millones de dólares de pérdida, es una manera de algún modo de reconocerlo, de entender que hay un problema y que como tal, entonces, hay que dejar a un costado algunas miradas ideologizadas o extremas y tomar manos a la obra, ¿no? ¿Se puede, como plantea el documento, planificar o contribuir desde la Argentina a la conformación de un mapa climático global para poder prever todas estas cuestiones? Sí, obviamente se puede y creo que es siempre una necesidad hacerlo. Ahora, como hablamos del clima y en definitiva hablamos de un impacto económico en toda la economía mundial, es fundamental y es necesario la coordinación entre los diferentes países, porque el clima y su problemática no reconoce límites administrativos o jurídicos, sino que muy por el contrario tiene mucho más que ver con la dinámica geográfica del mundo. Es fundamental la coordinación a nivel mundial y sobre todo es fundamental la decisión política de los países que mayor nivel de generación de gases de efecto invernadero producen y que sabemos que no es Argentina el que está a la cabeza de ese ranking, ¿no? Así que entendemos la responsabilidad y la necesidad de hacerlo desde un país como Argentina, pero bregamos por una conciencia y una voluntad política de los principales países del mundo o de los países más desarrollados del mundo.